Sari, José Sari, para estar hablando de la cirugía. Aplauso para el doctor. Grande doctor. Empieza el verano, uno se empieza a poner cositas más apretadas, uno empieza a mostrar más piel. Obvio. Y la cirugía es más importante y la gente se pone un poquito más vanidosa, ¿no es cierto? Absolutamente. Yo creo que hoy estamos cada día en una etapa en que cada vez la gente está buscando más sentirse mejor y tener la posibilidad de someterse a algunos procedimientos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, para mejorar, así como tú te mantienes tan estupenda. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, pero esa parte es importante. ¿Son las arrugas, por ejemplo, una de las más pedidas o no una de las cirugías más pedidas? Mira, sí, yo creo que hoy la cirugía de las arrugas evidentemente es un elemento que nos va a poner siempre en jaque. Sí, porque evidentemente cuando no es el caso de esta chica que es bastante más joven, pero sí, aquí pusieron, claro, aquí nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? En un caso como este, en una mujer joven, no invasivo, claro. Aquí puedes hacer llamemos un tratamiento. No raye la tele, no raye la tele. No, ahí puedes hacer un tratamiento con Botox, paralizando esto. Y lo mismo acá cuando tenemos arrugas laterales. Expliquemos algo, porque la gente mal entiende lo que es el Botox. De repente, porque ven esos labios abultados, ven esas caras operadas y dicen, uy, tiene mucho Botox. No, expliquemos el Botox. El Botox es un paralizante. Es una droga que tú la inyectas y ¿qué es lo que hace? Paraliza este músculo, y ¿qué es lo que hace? Tú no levantas y no produce esta arruga. En el fondo lo que haces es no producir esta arruga. El movimiento. Pero no es un relleno, es un producto que tú lo utilizas y a los 6 meses máximo debería desaparecer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puedes utilizar? Hoy prácticamente en el Botox puedes usar en esta zona, a nivel de los surcos nasogenianos, puedes usar en estos puntos que aquí se producen arrugas muy potentes. Pero ¿cuándo es necesario, por ejemplo, si yo veo mi cara, la cara de la Carola, creo que nosotros no, pero usted, evidentemente, lo que estamos hablando es cuando ya se producen estas arrugas, ¿qué es lo que está buscando? Que esto no continúe y que no se produzcan arrugas profundas. Ese es el único objetivo. Doctor, ¿cuánto vale, por ejemplo, inyectarse Botox? 300, 250, dependiendo de la cantidad de Botox que necesite. Los hombres en general necesitan más Botox que las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los músculos en el hombre son mucho más potentes, por lo más necesitas casi el doble de producto para producir el mismo efecto. ¿Y qué pasa con el ácido hialurónico cuando usted habla de los surcos? Acá, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de rellenar, esto no me está pintando mucho. Yo tengo otro, toma. Ya. A ver, ahí eso, y ahí. Ese es el bueno. Ese, ya. Que yo tengo bigotes rulitos. Eso, también. Eso. Bueno, cuando vemos esto, ¿qué es lo que nosotros producimos? Acá nosotros inyectamos este producto. ¿Para qué? Para que esta arruga no aparezca tan marcado. ¿Entiendes? Ese es el objetivo, que esto desaparezca. Esa es la única forma de generar, sin realizar ningún tratamiento importante, sin meterse, sin hacer nada invasivo, hacer este tratamiento que es un procedimiento que dura 10 minutos. ¿Solamente aquí en los surcos o esto también sirve para los labios, para hacer la nariz? No solo para esto, sirve por ejemplo para hacer los pómulos. Cuando tienes muy flacos los pómulos, nosotros necesitamos darle un poco de volumen. Entonces, cuando tienes esto, más esto, y a veces, ¿qué es lo que uno busca? En este caso no, porque la cara es una cara fina, triangular, pero cuando es redonda, le puedes sacar además las bolsas de Bichat y con esto generas un triángulo mucho mejor en la cara. Pero doctor, esto es un procedimiento que se hace en una consulta, el paciente se va después a su casa. Absolutamente no invasivo. Ahora, tú puedes inyectar la boca también, como estábamos viendo a la Angelina Jolie recién. Claro. ¿Ella tiene Botox? No tiene Botox. Lo que puede tener es relleno. Ella Botox puede tener el hialurónico, lo tiene aquí, sobre todo en la porción central, lo tiene muy marcado y lo hace ver muy sutil, porque no es un exagero, no es lo que nosotros necesitamos en la cirugía y en los tratamientos de estética, que sea un procedimiento lo menos visible posible. Claro. Que tengas un resultado, que todo el mundo te encuentre que estás bien, pero que no sepa exactamente qué es lo que pasó. Sí. Ahora vamos a pasar por otra parte, que esto era no invasivo. Ahora viene el lifting, el soft lifting, que todo el mundo llama. Y ya un proceso más complejo. Bueno, evidentemente cuando estamos hablando de un lifting, cuando ya necesita, se cayó la cara, ¿cuáles son los primeros signos que vemos en un rostro? Exacto. Este ángulo comienza a caer.
Entonces, el ángulo que es el ángulo mandibular, que es el que tiene que estar largo, ¿ya? En ese minuto comienza a caer. Ahí es donde nosotros notamos de que la cara cayó. Y ahí es un procedimiento que es totalmente distinto de esto, en el cual hay que levantar el rostro, levantar... ¿A qué se refiere con levantar el rostro? Levantar el rostro es abrir completamente la parte. ¿Por dónde te abren? ¿Por aquí? Por delante de la oreja. Es una cirugía que es absolutamente imperceptible, no la van a ver nunca. ¿La había contado? Sí. Y ¿qué es lo que haces? Levantas toda esta zona y después acomoda los músculos, porque es muy importante no estirar la cara solamente. Lo que tú tienes que hacer es tensionar toda la musculatura, primero para que te dure y el efecto sea lo más natural posible. Porque ¿qué pasó? Cuando se nos cayó esto, tú no solamente tienes que estirar la cara, sino que tienes que levantar los puntos que son aquellos que te están causando esa deformación. ¿Cuánto tiempo de recuperación tiene una paciente que se quiere, por ejemplo, dice, no, mire, me quiero arreglar porque en diciembre mi hijo se casa? Ah, si se operara ahora está en perfectas condiciones. En un mes y medio la paciente debería estar absolutamente bien. Pati Maldonado no lo ha contado nunca, pero yo lo puedo contar. Creo. Sí, ella se operó, o sea, hizo eso Sí. eso, ¿cómo se llama? El lifting. Un lifting, sí. Y yo le vi la oreja un día y entonces yo le dije, ¿te pusiste oreja? Y me dice, no, estúpida. ¿Te pusiste oreja? Porque tienen un tajo, como los puntitos, como alrededor de la oreja, pero le duele hasta el día de hoy. Bueno, pero es porque la cicatriz que tiene a lo mejor fue muy tensada. Una de las características de un buen lifting es que el trago, que es esta parte de la oreja, ¿lo puedo mostrar acá? Por favor. Esto tiene que quedar absolutamente natural. Cuando el trago desaparece y se va para adelante, parece un poquitito diabólica las caras. Claro. Entonces, ese tipo de paciente genera una complicación porque se ve estéticamente, es un signo de que hay un lifting mal hecho. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que la oreja no queda presa. Claro. ¿Ya? Siempre el lóbulo tiene que estar separado para que no se note el efecto. Claro, doctor, pasemos a la rinoplastía, que las cirugías dicen que van desde los 2,5 millones para arriba, ¿no? Sí, bueno, va a depender también de quién te opere, pero lo más importante de la rinoplastía es que el efecto sea lo más natural. Sí. Claro. Cuando tú ves una buena rinoplastía es cuando no la ves. Claro. Cuando dices, ¿qué es lo que pasa en un rostro? Lo más importante, ¿sabes lo que es? Es los ojos, la mirada, la cara de felicidad que se produce cuando tú se sometes a una buena rinoplastía. Es lo más importante que puede parecerte en tu vida. ¿Por qué? Porque iluminas un rostro. Qué importante es, porque hay gente que tú puedes decir, oye, me voy a someter a una cirugía y no sabes cuál es el riesgo que esto significa. Estamos hablando en términos económicos desde 2,5 millones. Debe andar en esos valores. De ahí para adelante. ¿Usted fue quien arregló la nariz a la Romina? A Romina, ¿no es cierto? Claro. Sí. Pobre Romina. Ya, pero para eso justamente es una de las cosas que no debe pasar. Pero, ¿Por qué? Porque te quedas sin nariz. Sí. Entonces quedaste con este chongo acá y no tienes estructura. ¿Y qué es lo que hace? Es muy difícil. La Romina, en el caso de Romina, tuve que esperar casi 10 meses para que la pudiera operar. Y colocar injertos que van desde aquí, acá, para poder estirar la piel. Lo que es muy difícil porque se produce una retracción y hay fibrosis en los tejidos. ¿Por qué hay nariz que uno ve a veces en la tele que están como Michael Jackson? Bueno, es porque se produce justamente, eso se llama pinch nose. Eso es típico cuando usted ve una nariz mal operada. Esto es el primer signo que vamos a ver en una nariz. Eso se llama pinch nose. Pero, doctor, por ejemplo, ahora una persona que nos está mirando a través de la pantalla y que tiene, no sé, la puntita caída o tiene, no sé, este huesito que tengo yo acá o el tabique desviado, ¿cuándo usted le recomienda operarse y cuándo no también? Porque yo creo que hay momentos que tú le dices, ¿sabes qué? No es necesario operar. Yo no podría operar. Absolutamente. Si yo no voy a tener un resultado que sea absolutamente favorable, que yo vea que el paciente va a tener un cambio real. Porque no interesa a la gente estar engañándola. Aquí el objetivo de la cirugía es que todos estén felices. Para mí, un paciente infeliz me puede producir tremendos trastornos. Yo tengo que tener mis pacientes contentos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es justamente buscar que mis pacientes tengan el mejor resultado posible. Ese es el único objetivo que tiene la cirugía plástica, por lo menos para mí. ¿Cuánto tiempo se demora en recuperarse la rinoplastía? Una semana. ¿Una semana? Sí, en una semana se saca el yeso y se queda con una tela. Pero tú puedes... También, no, normalmente, bueno, en el caso mío los pacientes no quedan morados.
es muy raro, solamente si tú tienes mucha fragilidad y estás muy preparado para tener ese tipo de enfermedad. Inspector, le invito a pasar a la siguiente gráfica y la siguiente cirugía. Yo no soy inspector. ¿Qué le pasa? Doctor, perdón. ¿Quién pasa al Rafa, por favor? Inspector. Le vamos a comentar al Rafa esto. Sí, doctor, le pido disculpas, doctor. Le invito a pasar a la siguiente cirugía, que es la de cirugía de mamas. De pecho. Ya. Y que de 3 millones de pesos para arriba. Mira, normalmente va a depender también de qué tipo de implantes tú uses, porque esta es una cirugía bastante más simple. Significa que tú puedes colocar la prótesis tal vez arriba del pezón o abajo del pezón, o la puedes poner en el surco submamario, o la puedes colocar por vía axilar. Hay diferentes casos. Por ejemplo, una chica que no tiene areola, que no ha tenido hijos, normalmente o tiene la posibilidad de abajo o la vía axilar. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay gente que no quiere tener cicatriz, la vía axilar es una alternativa súper buena. Yo creo que hoy nosotros con las 3 opciones tenemos la posibilidad de colocar cualquier tipo de implante. ¿A cualquier persona? Cualquier persona en general, excepto que tenga... Hay pacientes que tienen, por ejemplo, lo que llamamos pecho excavado, que esta zona está muy hundida. Ahí, exacto. Ese paciente es bastante más complejo colocarle una prótesis porque necesita... De todas formas. No, porque la prótesis se proyecta en este lugar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se nos va a marcar la prótesis y puede generar lo que se llama creeping, que es una aplicatura de la misma prótesis que tú la ves y la sientes. Es una de las cosas más graves que se ve feo. Doctor, ¿qué pasa con las mujeres? Por ejemplo, hay muchas que nos ven y para ti también sirve, Pamela Díaz, después de amamantar, no, pero después de amamantar las pechugas, por supuestamente, crecen con el embarazo y con la lactancia, pero después la piel sobra, se caen, se sienten como más vacías. ¿Qué es lo mejor? Mira, es que no hay ninguna posibilidad. Uno de los grandes errores que yo veo constantemente es que los pacientes les ponen unas prótesis en unas bolsas que están caídas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Evidentemente, le pones peso, la prótesis va a caer más, la mama sigue cayendo. Ah, no te creo. Claro, entonces lo que tú tienes que buscar siempre en una cirugía es que el pezón, la areola, quede a la altura de la mitad del antebrazo. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si nosotros no miramos eso y no hacemos ese trabajo, evidentemente el otro es muy simple. Cuando tú quieres hacer una cirugía simple, haces lo otro, que es llegar y meter una bolsa para adentro, que eso lo hace cualquiera, no es un procedimiento correcto, pero tú tienes que hacer una reconstrucción de la mama. Y esa es una cirugía bastante más difícil más cara y todo. Y mucho más compleja. Y mucho más larga. Pero ¿cuánto tiempo, perdón, Pamela, se demora en recuperarse una persona, por ejemplo, se quiere poner pechuga y dice, ya, de aquí a octubre me pongo pechuga? ¿Para el verano va a estar bien? Absoluto. Una mama a la semana está absolutamente rápido. Tú al día siguiente le sacas unos pequeños drenajes y chao, se va para la casa. Y no tiene nada. Y en el caso de la reconstrucción mamaria, cuando se hace un aumento, cuando tú haces una reconstrucción, cortas piel, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago una coraza de ¿cómo se llama? De tela. De tela que o 18 días o 15 días tú no te la sacas, así que puedes al día siguiente salir a trabajar. Ah, sí. Es tan rápido como eso. Mira, usted opera y al día siguiente yo me fui manejando en la clínica. ¿Qué pasa hoy día? Que el otro día escuché que aumentó la cifra de niñas que se operan entre 15 y 17 años. Sí, eso no es una tasa tan frecuente acá en Chile porque en general ¿quién tiene que financiar esto? Son los padres. Si los padres están de acuerdo, evidentemente va a pasar. Pero ¿qué pasa? Nosotros también tenemos que pensar que las chicas jóvenes tienen que tener un cierto grado de madurez para someterse a este tipo de procedimientos. ¿Hacemos a la lipoescultura? También me la hice. ¿También te la hiciste? Yo me he hecho todo. Que partiría desde los 2.500.000 pesos. Bueno, acá evidentemente, ¿qué es lo que hay? Si ustedes se fijan en este ombligo, no parece natural. Aquí yo veo que hay como una cicatriz, ¿no? Sí, se fijan, está distendido, ¿no es cierto? Entonces es probable que esta
persona haya tenido un parto previo, entonces es probable que se produzca esa distensión o a lo mejor una hernia umbilical que eso es lo que yo estoy viendo acá. Tiene una cicatriz. Sí, hay una cicatriz. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que uno hace? Es sacar esta zona. Dame el otro lápiz. A ver pero por supuesto, acá le tengo el lápiz. Pero ¿cuánto baja uno en la lipo? ¿Es verdad que el gran error, en la lipo no se bajan kilos, lo que se baja es forma. Lo que nosotros producimos es una reestructuración de un cuerpo. Claro. ¿Qué es lo que hace uno? Saca esta zona y esta curva va a ser esto. Entonces inmediatamente se produce. Aquí cuando nosotros tenemos un abdomen que está con grasa en esta zona también se puede hacer, pero siempre y cuando la piel sea suficiente. Gente joven que no está con una gran flacidez se puede someter a eso. Yo me he hecho eso, pero engordado igual, claro, al mes y medio. Pero es que lo que puedes engordar es a nivel del abdomen, que es otra cosa, que en el fondo te está empujando la grasa hacia arriba. Pero la grasa que tú sacas no vuelve. ¿Qué hay eso mismo? ¿Qué hay de verdad de que la grasa cuando tú la sacas, por ejemplo, de este sector de acá, dicen después, bueno, pero después se le va a poner a los brazos? Eso no, eso es una gran mentira, porque nosotros nacemos con una grasa localizada. Ese es un patrón que tenemos cada uno de nosotros en la vida. Si nosotros miramos a nuestros padres, probablemente se va a repetir un poco las características. Entonces, cuando tú sacas la grasa, no vuelve. Eso es una realidad. Mira. ¿Y a dónde se me va? No se te va. La grasa se va para el tacho, para los depende en tu caso que contáis. Yo me hice atrás acá en la espalda, esta parte de aquí. Sí. Y aquí me puse aquí atrás la grasa. Me rellené el traste. Claro. Y no se me ha ido, de verdad, yo adelgazo. Se me fue para adelante ahora. Ya, pero normalmente esa grasa que tú te colocaste cuando bajas de peso comienza bueno, normalmente debería ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque es una grasa transportada. No es la grasa que tú naciste y que tiene una característica distinta. Además, las grasas no todas tienen el mismo tipo de tratamiento. Porque hay grasas que son mejores que otras, entonces que van a durar. A lo mejor tú tenés buenas grasas y por eso te han durado. Y por eso te mantiene. Doctor, estamos hablando de la lipocultura, pero ¿qué pasa con la abdominoplastía? También me la hice. ¡Uy, qué atroz! La Pamela no tiene nada. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta por hacer? Yo me hice tantas cosas. Doctor, la abdominoplastía es más cara, desde los 4 millones. ¿Está correcta esa cifra? Evidentemente que la cirugía de una abdominoplastía significa no solamente hacer una lipoaspiración, porque en el fondo tú tienes que trabajar todo esto desde acá arriba, ¿ya? La parte superior abdominal, la parte media, porque tienes que aspirar. En esta zona se produce un aumento de la grasa. ¿Ya? Y si no trabajas esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que después cuando te hace la abdominoplastía, te aprieta un poco y te sale un rollo aquí. Eso es horrible. Entonces, ¿qué es lo que está? Cuando tú sacas esto y haces una buena lipoaspiración, evidentemente eso no te va a pasar. Pero tienes que hacer, o sea, la abdominoplastía va con una lipoaspiración. Absolutamente. Es muy raro, casi. Yo te diría que 100% de los casos se hace lipoaspiración, tanto acá, en la espalda, en el contorno corporal. ¿Por qué? Porque si no, no se obtiene el resultado que tú tienes que obtener. ¿Y qué hay de cierto con la Muchos vienen y te cortan aquí y no te hacen nada más. Y después los rollos comienzan a aparecer y se les viene para abajo. Y eso es una de las características de las malas intervenciones y sobre todo en los ombligos, que uno de los problemas más serios que me toca a mí resolver es el tema del ombligo. ¿Por qué? Porque el ombligo, si no está bien hecho, de repente aparece, yo veo mucho ombligo a los lados, entonces tú no puedes cerrar este orificio porque va a quedar con una cicatriz aquí y un ombligo acá y transportarlo. Pero es verdad que este ombligo se elimina. No, porque el mismo, tú cortas el ombligo, ¿ya? Queda abajo y después tú lo sacas, es el mismo ombligo que se quedó transportado. Y eso me da una sensación rara porque el ombligo uno se lo toca. Yo me toco mi ombligo y me da como cosita. Tiene que ser, ¿no te da cosita? Tiene que quedar el ombligo lo más natural posible. Esa es la característica de una buena abdominoplastía. La cara me está tocando acá abajo el ombligo. Desubicada. ¿Ya? Esa es una de las cosas más importantes. El ombligo queda por acá, ¿sí o no? Eso, bueno, muchas veces se hacen un mini abdomen que le llaman
y sacan una franja de esto. Entonces, este pedazo del ombligo va a bajar y va a quedar por aquí. Entonces, estéticamente es súper importante. Mira, cuando tú ves un cuadro y ves un punto que está en la parte centrada, está perfecto. Pero cuando ves que se corrió, aunque sea 1 centímetro, te llama la atención. Por eso que es muy importante la simetría en los cuerpos. Cuando ves algo asimétrico, tú saltas. Y esos son los signos de una La última manta. pregunta con respecto a esto. El porte de la cicatriz, porque mucha gente dice, me encantaría hacerme una abdominoplastia, pero ¿de qué porte es la cicatriz? Porque antes se hablaba que cruzaba de cadera a cadera. Es que normalmente es grande, pero si es una buena cicatriz, no tiene que preocuparte. Las cicatrices son buenas, después de 2 años, las cicatrices son buenísimas. Por lo tanto, cuando tú encuentras una cirugía que tiene una cicatriz grande, a mí no me importa. Lo que hay que hacer es tratar las cicatrices en el postoperatorio para que no te queden queloides. Porque muchas de las cosas, los pacientes los abandonan, los dejan, no los ven y quedan llenos de queloides. Y eso es uno de los problemas horribles. Doctor, pasemos a la siguiente cirugía que es de glúteo. Me gustaría decir algo súper, porque cuando yo me hice esto, de verdad que es un trauma para muchas mujeres cuando tú estás llena de estrías, que lo pasáis pésimo. Yo tenía 20 años cuando estaba llena de estrías, una guata delantal, y yo me hice esta abdominoplastia. Lejos es la mejor operación para la autoestima. Sí. Porque verte en un traje de baño a los 20 años, a la edad que sea la señora, con una guata llena de estrías, es lo más desagradable. Y esto de verdad te baja la estría. Pero obviamente todas las estrías que están debajo del ombligo van a desaparecer. Y por eso que para todas las mujeres que se someten a esta cirugía, es un cambio de vida. Es una de las cosas, una cirugía que yo hago muchísimo justamente, y veo ese agradecimiento de la gente. La gente está muy feliz con el resultado porque cambia el cuerpo. Después se pueden colocar otra ropa. ¿Qué es lo que pasa en una mujer que está gorda en la parte inferior del abdomen o superior? Después, oye, cambió de tamaño de ropa, y eso es fundamental porque la mujer se mira al espejo todos los días y dice, hoy cambié, hoy soy distinta. Y si no te operaste, no que... Le queda increíble. De hecho, Pamela mostró una vez su estómago, quedó planita, pero tú estás con mucha curiosidad. Le cambio el plumón, de hecho, para que hablemos del implante de silicona que va desde los 3,5 millones. Ay, eso no me hizo, no me gusta. Pero implante de silicona. Mira, es una de las cirugías... Pocos doctores hacen esa cirugía. Sí, poco, porque es una cirugía bastante más compleja. Yo hace casi 35 años que fui uno de los pioneros en el mundo en esta cirugía. ¿Y qué es lo que hacen? La incisión queda en la parte central, no es visible, nunca la vas a ver, ¿ya? Y a través de esto, acá está la musculatura, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a colocar? Va a haber una prótesis que va a ir, dependiendo, por supuesto, del formato del cuerpo del paciente, en un sentido u otro. La prótesis en general tiene una forma más bien oval, así. Pero se nota. Entonces, no se nota. Ahí que estamos equivocados. Yo te puedo mostrar muchísimos pacientes que no tienen ningún signo de que están operados. ¿Dónde se notan? Cuando las prótesis están asimétrica. ¿Dónde se nota? Cuando las prótesis están colocadas superficialmente y quedan como unos cototos puestos en el cuerpo. Por ejemplo, que se agachan y se les deforma la... Hay personas que se... Entonces, ¿cuál es lo más importante de esta cirugía? Primero, acá hay 2 músculos, el glúteo mayor, que viene en este sentido, y el glúteo medio, que viene en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es entrar en una zona difícil de acceder, es poco visible. ¿Es doloroso? No es dolorosa. Normalmente los pacientes al mismo día se van. ¿Y se pueden sentar? Se pueden sentar. Yo les indico siempre un picarón para que no apoyen la prótesis en los primeros días. Pero ¿qué pasa? Cuando tú entras y te proteges bien con la musculatura, la prótesis consigue resistir. Es lo mismo que en cualquier cirugía donde colocas una prótesis. Si tú tienes grasa en la mama, es más fácil que la prótesis ande mejor que cuando es absolutamente... ¿Qué personas deberían hacerse esta operación? Por ejemplo, ¿cuáles son los pacientes que vienen? Personas que no logran desarrollar, por ejemplo, con claro, ejercicio, por ejemplo, el caso tuyo, Pamela, que tú tenías grasa y te colocaste grasa en los glúteos. Esos pacientes que tienen grasa lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no tienen grasa, que son flacos?
tú, por ejemplo, no podrías hacerte eso, no necesitas por lo demás. No, soy potoncita, pero me mato pero yo la he visto, se saca la mugre justamente. Pero si ustedes fijan, este ángulo, esto es lo que uno tiene que buscar, que esta angulatura sea natural. Y que la prótesis siempre tiene que estar... ¿Dónde va a ir? No, de la falda que te ha subido. Entonces que llega la prótesis en esta forma, pero queda protegida. Y nosotros vemos... ¿Y si se cae? No se caen. No, si se cae la persona y se pega en el... No hay problema. Si mientras esté con una buena protección glútea, normalmente no debería pasar. Ahora, evidentemente, cuando te van a pinchar en los glúteos, es una de las cosas que tienes que avisar. Justamente, ¿por qué? Porque pueden pinchar la prótesis, justamente una de las cosas que hay que tener cuidado. Entonces tienes que saber de que... Pero no se siente cuando uno pasa las manos. No, yo le puedo mostrar a mi paciente que... Yo tengo amigos que han hecho el amor con niños que tienen trastes. ¿Se dan cuenta? ¿No hay problema? Ay, pero tengo ¿qué quieren que diga? Y no hay problema. Yo no me voy a agarrar a una chiquilla, a mí no me gustan. Y de verdad, y les pregunté y me dicen que en algunos casos sí han sentido y en por otros supuesto, nada. pero escucha, cuando... Como unos silicona de las pechugas. Claro, pero es que no debe sentirse. Tú puedes pasar la mano, tocar a un paciente con prótesis de glúteo, es absolutamente imperceptible. Y eso es la gracia de la cirugía. Si está bien hecha, es un suceso. El gran problema es que se ve muchos problemas. Yo veo, porque yo recibo muchos pacientes que ya han sido operados, y en esos casos, evidentemente, normalmente a veces tengo que sacar las prótesis, esperar un tiempo para hacerle una nueva cavidad, porque la cavidad que tenían estaba totalmente fuera de lugar. Acá estamos hablando del implante de silicona. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con la inyección de grasa en los glúteos? La diferencia es tremenda. ¿Por qué? Porque la grasa es un elemento que puede actuar de diferentes formas. Nosotros la podemos hacer. Un sistema de filtración, una decantación, todo un sistema de preparación de esa grasa, y la puedes hacer exactamente igual, y la grasa puede actuar distinto. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que la grasa sea la mejor posible. Ahora, hay pacientes que tienen mala grasa y la duración de la grasa puede ser diferente en un lado que otro. Y ahí está la diferencia. ¿Cuánto dura? Porque yo tengo una amiga, de hecho, que se hizo la liposcultura y todo. ¿Quedó bien? Y no tenía, de hecho, súper musculosa y todo, pero no tenía pompi, no había caso. Y se mató, de hecho, hizo la prueba, se botó 2 años en el gimnasio tratándose y sacar poto. No sacó poto. Se puso la grasa que le sacaron en el pompis. A los 3, 4 meses estaba de nuevo sin pompis. Pero sin nada, porque esa grasa que debe haber sacado era insuficiente. Primero, ¿dónde da? Porque para hacer un buen pompis tú necesitas colocar por lo menos 200, 300, hasta 400 cc. Entonces, mucho. Es mucha la cantidad que necesita. Claro. Entonces, en una chica delgada no le vaya a sacar ni 100. Entonces, evidentemente, no le va a quedar nada. Eso es simple. 250, 400. ¿Y es más barato el tema de la inyección de grasa? Claro, porque no tienes la prótesis, tienes un procedimiento mucho más simple, no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Y hoy día los hombres qué se hacen? ¿Por qué yo he puesto prótesis de glúteo a varios pacientes hombres. ¿Hombres? Sí, que se ponen prótesis. ¿Cómo agarrarle el traste a tu...? Pero si no lo vas a sentir. No. Pero esa es la gracia. Es que no se sienta. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Que no se sienta. Que no se den cuenta, pero que en la realidad uno gente está no lo acostumbrado vea. a verlo quizás más de mujeres, pero es raro conocerlo como un tipo que tenga buen glúteo y tú digas, qué pena, está operado. Doctor, como siempre, muchas gracias, nos aclaró todas las dudas. Ayudó también a muchas personas que nos están viendo sobre el día, por supuesto, para ver si se atreven, se animan y por supuesto tienen las luquitas para poder intervenir su cuerpo y lograr el deseo de tenerlos como ellos quieran. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos, saludos por la casa también. A las niñas.